hay algo que me venía hablando, que es acerca del libro de Cantares. En el libro de Cantares vamos a leer el versículo y voy a empezar de atrás para adelante. Cantares 2:15. Ayer el pastor nombró esta palabra en medio de su prédica y de la enseñanza de las moscas. ¿Cuántos estuvieron ayer? Amén. Tenemos que sacar las moscas que están alrededor de nuestras vidas. Y yo tenía esta palabra ya ayer y cuando estaba sentada ahí escuchaba lo que el pastor nos enseñaba y cómo le había el Señor hablado a él acerca de las moscas. A mí me había hablado acerca de esos pensamientos, de esas zorras que vienen a través de esos pensamientos también y que nosotros quizás los tomamos, los dejamos porque nos parece algo normal, porque viene muy sutilmente. Saben que el enemigo ataca nuestra mente, pero la ataca con sutilezas. El enemigo no viene disfrazado con un tridente y bien de rojo para que vos digas es el diablo y salgas corriendo o te desvíes. No, el enemigo viene con sutilezas, el enemigo viene con pequeñas zorras, pequeños pensamientos. Y el Señor me hablaba acerca de esto. Estamos como iglesia en un tiempo muy especial, donde Dios está derramando un aceite nuevo, donde Dios está trayendo una dirección, donde el Señor está transformando nuestras vidas. Aquellos que vamos recibiendo en cada reunión y aún en nuestro hogar, cuando lo buscamos, el Señor una y otra vez lo que quiere es preparar a una iglesia que va a salir, ¿sí? No sé cuándo viene el Señor, iglesia, pero el Señor no falta mucho, no sé cuánto es el tiempo y mucho pueden ser muchísimos años, pero la venida del Señor está cerca. Y no sabemos cuántos años. Quizás muchos de nosotros tengamos nuestra partida antes o seamos arrebatados. No lo sabemos, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es estar preparados para ese día. No importa cuándo sea. Y el día es cada día. Y el Señor me hablaba de esto. Yo estoy derramando, ustedes reciben, están siendo transformados. Pero ¿qué pasa con eso? Viene el enemigo y dice esta palabra en Cantares 2:15. Agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas, porque nuestra viña está en flor. Tu viña, mi viña, somos nosotros la viña. Y cuando vemos una viña o vemos cualquier árbol, sabemos que la flor viene antes de ¿qué? Del fruto. Y Dios nos habla de fruto de transformación. Entonces muchos están en ese proceso, en ese momento. Su viña está en flor. Y cuando la viña está en flor, las zorras destruyen, porque cada flor es un fruto. Si vos tenés un árbol de lo que sea y vos a veces no se le da tanta importancia a aquellos que quizás pasan por al lado de un árbol que da fruto, cuando está en flor, está en ese proceso, es hermoso, pero no se le da tanta importancia a lo que es que ninguna de esas flores debe perderse. Eso me hablaba el Señor. Y a veces no le damos importancia. Yo hace un tiempito corto hacia atrás, el limonero de casa, le saqué todos los limones que tenía, cantidad. Esta vez no los conté porque eran demasiados. Pero después de sacar esa primera cosecha de mis limones, yo podo mi árbol. Pero una de las cosas que siempre tengo sumo cuidado es que hay muchas ramas que si fuera por mí yo las sacaría, porque estaban para cortar. Pero me fijo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya hay limones grandes así que yo he sacado y en la misma rama ya comienza a estar la flor, todavía cerrada.
Si ustedes no prestan atención, y de eso me hablaba el Señor. Si yo no prestaba atención, yo tengo que salir con mis lentes, con mis amigos, porque si no, no veo eso. Y el Señor me mostraba que estaban las flores ya formadas, no abiertas todavía, pero ya estaban ahí. Ahí estaban. Y saben que cuando yo siempre digo, cada florcita que todavía a veces es un botoncito muy pequeño, es un limón que voy a poder disfrutar. Y se cuidan. Y algo que sucede es que en ese momento hay que comenzar a cuidarlo muy bien, el árbol frutal, porque las hormigas lo invaden. Cuando el árbol comienza a tener sus hojas, las hormigas no sé cómo saben, pero ellas comienzan a comunicarse unas con otras y se invade. Si no, le tenés que echar ese veneno y cuidar de ese árbol. Y Dios me hablaba de esto, querida iglesia, estás recibiendo de Dios, te estás presentando delante de Él. Estás poniendo tu vida y diciendo, tengo que cambiar esto, tengo que correr aquello. Te estás ocupando. Pero cuidado, porque estamos en ese momento. Muchos están en ese momento. Todavía no está el fruto. Quizás otros no ven todavía tu fruto. Pero está ahí, esa flor. Está ahí. Quizás tampoco se ve, pero está. Dios la ve. Y el enemigo envía sobre nosotros esas pequeñas zorras para que esa pequeña flor que todavía no abrió sea derribada. ¿Saben que algo que recordaba acerca de los árboles con fruto es que si vos pasás por un árbol o por al lado de una rama y la golpeas, solamente la golpeas, esa pequeña flor que está agarradita cae, se cae. Entonces el enemigo sabe, y Dios me hablaba mucho de esto, cuiden. ¿Y de qué manera viene el enemigo a querer, con esas pequeñas zorras, a querer robar eso que va a ser tu fruto, tu renovación, tu transformación, tu bendición, ese propósito, ese llamamiento a través de un pensamiento? A través de un pensamiento que quizás no le das importancia, esa pequeña zorra, él viene ahí. Quizás vos estás trabajando en tu vida, pero el enemigo va a venir con un pensamiento y te va a decir, ¿de qué te sirve? Como recién compartía Gastón, quizás muchos todavía no vean, y Joel también hablaba de eso, que hacemos las cosas para el Señor, buscamos al Señor, pero quizás, iglesia, todavía no veas ese fruto. Quizás todavía le estás pidiendo algo al Señor y todavía no veas la promesa cumplida, pero tenés que permanecer. Ahora el enemigo va a venir y te va a decir, ¿para qué tanto esfuerzo? Porque quizás suceda algo que no te agrada, o quizás lo que estabas esperando no llegó, o quizás la manera en que se presentan las cosas no te agrada, es molesto, te tenés que esforzar y el enemigo va a venir ahí a querer robar, a querer sacarte eso que se va a transformar en ese fruto de transformación, de bendición, de restauración en tu vida. Y Dios me hablaba de esto y me decía, tienen que estar atentos porque es un tiempo precioso que estamos viviendo. Cada reunión el Señor nos está hablando. Si venís los miércoles, si venís los sábados, si venís los domingos, en el devocional que manda cada día el pastor, si vos lo lees, en la lectura que haces, el Señor viene con palabra y nos transforma y nos va renovando. Pero el enemigo no quiere que vos des ese fruto, porque el fruto se ve. Es ese testimonio, como decimos, silencioso,
Es lo que los demás empiezan a ver. Vos te sentís diferente, pero quizás todavía algunos no ven. Pero eso se empieza, aunque sea pequeño, pero el enemigo va a venir y te va a decir, pero ves, mira, ¿viste que no cambiaste nada? Porque capaz que sucedió algo en tu vida. ¿Ves que no vale la pena tanto esfuerzo? Sí vale la pena. Todo lo que hagamos para Dios vale la pena. Cada día que te presentes delante de Dios vale la pena. Cada oración que vos hagas vale la pena. Cada lectura, cada versículo que vos creas, que recibas una palabra de parte de Dios para tu vida, vale la pena. Todo lo que hagamos y lo que pongamos en las manos del Señor no se pierde, amén, se multiplica, permanece. Y el tema de los pensamientos es un tema que vive con nosotros constantemente. Vos ahora estás acá y estás pensando, estás trabajando, hagas lo que hagas, el trabajo que tengas, estés estudiando, vayas viajando, los pensamientos están permanentemente en nosotros. Entonces nos acostumbramos y viene quizás un pensamiento y lo dejamos y nos quedamos ahí con ese pensamiento y le permitimos que permanezca y no nos damos cuenta que ese pensamiento que permanece en nosotros va a cambiar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras actitudes. La palabra del Señor dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Los pensamientos determinan lo que somos. Nuestros pensamientos determinan lo que hacemos. Nuestros pensamientos determinan la manera en que nos presentamos. Nuestros pensamientos determinan la manera en cómo nos movemos, con la gente en la que andamos. Porque dice esta palabra que lo que yo pienso y lo que permito que quede en mí, eso es lo que soy. Si yo pienso que no sirvo, me voy a mover y voy a actuar como una persona que no sirve. Voy a andar cabizbaja, voy a andar, quizás no me voy a presentar en un trabajo porque digo, no, yo no sirvo para hacer esta tarea. No me van a tomar a mí. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a perder tiempo? ¿Por qué? ¿Para qué me voy a preparar si no voy a alcanzar? Pensamiento, tus pensamientos determinan tu vida, determinan quién sos, determinan lo que alcanzás, a dónde llegás, con quiénes te rodeás. Y el enemigo lo que quiere, y eso me hablaba el Señor, iglesia, es destruir con esos pequeños pensamientos la obra que Dios comenzó a hacer en tu vida. Y no nos damos cuenta, y quizás no te des cuenta, y estás permitiendo que algún pensamiento permanezca en tu mente, en tu corazón. Por eso el Señor me decía que tenemos que estar en este tiempo muy atentos. El libro de Juan 10:10 dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Él no está jugando. Él viene para hurtar, matar y destruir. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Pero cuando Él envía un pensamiento y vos lo creés, le diste esa autoridad en tu mente. Y a través de ese pensamiento, Él comienza a manejar tu vida. Porque vos te transformás en lo que pensás. Si vos pensás que sos una persona frustrada, y vas a vivir como una persona frustrada. Porque los pensamientos generan en nosotros emociones, se transforman en sentimientos, se transforman en nuestra vida, en nuestra persona. Por eso el versículo que hemos leído de Proverbios dice, tal es tu pensamiento en tu corazón, ese sos vos. Si vos pensás que sos una persona victoriosa, una persona
que va al frente y como decimos siempre, cuando tengas que hacer algo, el no ya lo tenés. Anda, te podés sorprender. No, pero ¿qué hago? ¿Pero qué le digo? Pero no doy la medida, pero no sé cómo hablar. Y eso, nosotros luchamos con esos pensamientos permanentemente. Porque el enemigo viene una y otra vez y ataca nuestra mente. Porque es lo único que tiene. Es lo único que tiene para atacarnos. No nos puede tocar, no nos puede derribar, no puede. Pero a través de los pensamientos nos puede hacer creer cosas que son mentiras. Y nosotros, nuestro cerebro, iglesia, funciona de una manera increíble. Yo puedo comenzar a pensar algo y aunque sea mentira, mi cerebro lo toma porque dice que científicamente en nuestro cerebro, cuando tenemos un pensamiento recurrente, lo toma como algo real. Y dice que él empieza a crear. Bueno, entonces vamos por acá, dice. Y vos empezás a generar en tu mente y a crear un montón de otros pensamientos alrededor de ese que te llevan a accionar de una manera quizás que vos no querés. Y vos decís, viste, tenías razón, el resultado fue negativo. No, no tenías razón. El resultado fue negativo porque creíste un pensamiento, lo dejaste arraigar, era una mentira y vos comenzaste a caminar conforme a esa palabra, a eso que creíste. Y el Señor me hablaba mucho de eso, que en este tiempo, por todo lo que Él está derramando en tu vida, por todo lo que Él está haciendo, tenemos que cuidar como ese árbol con fruto. Estás viendo en tu vida, algunos ya están viendo frutos de su transformación. Pero todavía hay personas que están lidiando con pensamientos tóxicos, pensamientos negativos, que no los pueden sacar de su mente. Entonces vos decís, esto tengo, recibo, y ves el cambio, y estás bien y comenzás, pero viene ese pensamiento y te vuelve a derribar. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar muy atentos, cuidar lo que pensamos, cuidá lo que has recibido de parte del Señor. No permitas que el enemigo te diga que no servís, que no vas a alcanzar. No lo permitas. El Señor hoy me hablaba de esto, que como los pensamientos permanecen en nosotros, o sea, caminan, nos levantamos en la mañana y ya estamos pensando, mientras quizás nos lavamos los dientes, ya tu mente piensa. Y te vienen pensamientos y de lo que tenés que hacer, pero a raíz de esos pensamientos, que son lógicos, vienen otros. Y los tomamos como que son nuestros pensamientos y seguimos durante todo el día con eso. Y quizás es un pensamiento que sin darnos cuenta nos está generando angustia, nos acordamos de cosas pasadas, que nos trae en un instante capaz que estabas bien y de pronto te sentís enojada, te sentís mal, te sentís triste, empezás a recordar cosas en las cuales quizás te esforzaste y que no te salieron bien, empezás a recordar personas, palabras que vienen a tu vida, que te dijeron y el enemigo las vuelve a poner delante tuyo. Y como nosotros tenemos el día, vamos haciendo un montón de cosas, lo vamos dejando ahí. Y el Señor me hablaba de esto, de que es un tiempo para prestar mucha atención a lo que pensás, iglesia. Porque el enemigo opera a través de esos pensamientos. La batalla está en nuestra mente. Todo comienza con un pensamiento. Y si vos lo dejás ahí y no lo desechás, si no lo filtrás y decís, esto no proviene de Dios, esto no tiene nada que ver con Dios, y no lo echás fuera de tu mente, vas a terminar haciendo lo que el enemigo puso en tu mente para que hagas. Entonces, tenemos que estar atentos en este tiempo a lo que pensamos. Romanos capítulo 12, versículo 2,
nos habla de una transformación de nuestros pensamientos. Acá la palabra dice, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Yo tengo que, cuando estoy pensando y viene a mí un pensamiento que no es acorde a la palabra de Dios, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar la buena voluntad del Señor. Dios tiene buenos planes para tu vida. Dios tiene un propósito. Dios ya tiene buenas obras preparadas para que vos camines por esas buenas obras. Hay un propósito, hay un llamamiento. Junto con el llamamiento, Dios te capacitó, iglesia, con dones. Cada uno de nosotros tiene dones, por lo menos uno. Porque capaz que vos decís, no, yo no tengo. Sí, por lo menos un don tenés que tener. Buscá, fíjate, está ahí. Porque Dios no nos da a todos lo mismo. Conforme al llamado, conforme a en lo que Él te quiere usar, Él te va a dar dones. Unos tienen 1, 2, 3, no importa. Pero tenés que descubrirlos, tenés que ponerlos delante de Dios y decirle, Señor, acá estoy, acá está lo que me diste, me rindo y quiero servirte y quiero adorarte. Y no importa cómo estemos, hay días que son buenos, hay días que no son tantos, hay días que quizás a los que les toca salir de casa se va dando todo. Vos salís de casa y parece que todo se va dando bien. Y hay días que son complicados, hay cosas que pasan en medio, que vienen ahí, se nos presentan situaciones que vienen inesperadas. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso? Tenemos que seguir, tenemos que correr. Porque enseguida el enemigo dice, ay, ¿viste? Y nos empezamos a desanimar. Y acá habla de esa transformación, de tener ese entendimiento de que el enemigo vino para robar, matar y destruir el diseño de Dios en tu vida. Hay un diseño que Dios está gestando en cada uno, cada culto, cada vez que te presentás delante de Dios, cada palabra, cada versículo que recibís en tu corazón, ese diseño se va forjando. Pero el enemigo viene a querer robártelo, a querer distorsionar el diseño de Dios, a querer decirte, ¿viste que lo que creíste que recibiste de parte de Dios? No recibiste nada. Sí, recibiste. Pero tenemos que estar atentos, tener ese entendimiento de esos pensamientos. Cuando no son conforme a la palabra del Señor, sacarlos de nuestra vida. La palabra nos enseña acerca de que ese mismo pensamiento te puede llevar, un buen pensamiento te puede llevar a la victoria, a alcanzar ese propósito, ese sueño, ese proyecto que vos tenés. Todos queremos salir adelante, todos estamos proyectándonos para poder alcanzar aquellas cosas que necesitamos. Y el enemigo va a venir a frustrar, el enemigo viene a cortar, pero tenemos que estar atentos a eso y decir no. La palabra dice, por eso es tan importante que leamos la palabra. La palabra dice porque acá en nuestra mente hay una batalla, el enemigo tira sus flechas, sus dardos, y nosotros si no filtramos, si no estamos con ese entendimiento, si no estamos atentos, vamos a dejar. Y capaz que estás medio bajón, no sabés qué te pasa, y lo que te pasa es que el enemigo disparó un pensamiento sobre tu vida cuando te levantaste a la mañana, cuando ibas hacia tu trabajo, si algo salió mal, si algo no pudiste comprar, si te pasó, pues cada uno de nosotros conoce su vida. Y ahí quedó y se fue arraigando. Y entras en ese sentimiento de desánimo y te empieza a decir, ¿ves que no alcanzaste? Mirá todo lo que te esforzaste, mirá dónde estás, mirá. Y es peligroso cuando nos quedamos en ese lugar. La palabra del Señor nos enseña a llevar cautivo ese pensamiento, a que hay argumentos, 2 Corintios 10, versículos 4 y 5,
que la palabra nos enseña a derribar esos argumentos, esa altivez que viene y dice la palabra claramente, que viene en contra de Dios. Todo pensamiento, todo argumento y altivez que se levanta en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios. El enemigo viene directamente a sembrar en vos un pensamiento contrario. Por eso es tan necesario tener la palabra de Dios. Es tan necesario como Jesús, cuando el enemigo, cuando el diablo mismo le hablaba en el desierto y Jesús le decía, dicho está, y le recitaba la palabra. Mentira, verdad. Esa es la verdadera batalla. La guerra ya está ganada, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino y dice que derrotó, así nos dice la palabra, derrotó a todas las potestades y los gobernadores de las tinieblas, los derrotó. Y dice que no solo los derrotó en la cruz, sino que los exhibió públicamente. Porque Él vino a darnos la victoria. Ahora, pero pastora, si es así, entonces ¿por qué yo tengo esto, vivo esto, estoy pasando? Porque hay batallas personales. La victoria, la guerra está ganada. Pero hay batallas personales que vos y yo tenemos que librar cada día, no a veces, cada día. Y esta batalla se pelea, mentira, verdad, con la palabra. Nuestra arma es la palabra de Dios. Esa es tu arma, la espada. La espada es una espada. La palabra, vos levantás la palabra, entonces el diablo te dice, todo te va mal, Dios no te escucha. Y capaz que eso te genera en vos una falta de identidad, de hijo de Dios. ¿Y dónde está Dios? Si yo oro y Dios no me responde. ¿Ves? Todos dicen, clamá, que yo te voy a responder. Y yo clamo y a mí Dios no me responde. Y la palabra de Dios es verdadera. Dios sí te responde. Tenés que estar atento. A veces oramos y esperamos ahí. Ya queremos ya, todo ya. Estamos acostumbrados. Vivimos en esta época del todo ya. No querés hacer cola en el bar, no querés. Hay gente que no hace cola. No, yo no hago cola, no quiero hacer cola. Estamos acostumbrados. Entonces, apretar un botón, a esto, al otro. Pero a veces no se puede. A veces hay que hacer. Y con Dios, Dios tiene sus tiempos. Dios responde sí, siempre. Siempre. Primero, nosotros muchas veces oramos, le pedimos a Dios y después nos levantamos y nos vamos y seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, yo hablo, pero no me siento a escuchar. Dios responde. Y la otra es que Dios responde siempre de la manera que le vamos a entender. A veces esperamos que sea de una manera y Dios lo hace de la manera que nosotros le vamos a entender. Y lo hace durante el día, en las cosas cotidianas. Te va a responder, no sé, de la manera que Él es increíble. Cuando Dios quiere responderte y mostrarte y hablarte, la multiforme gracia de Dios lo puede hacer de maneras tan insólitas. Si nosotros pudiéramos preguntar acá, es increíble lo que Dios hace. No es de la manera que nosotros esperamos quizás. Y la manera más segura, iglesia, es la palabra de Dios. Es la palabra. Dios siempre te va a responder por su palabra. Puede hablar de un montón de maneras Dios. De un montón de maneras. Y todas son válidas si vienen de parte de Él. Y vos le vas a entender. Vos vas a entender. Pero la manera más segura es la palabra. Háblame por tu palabra, decirle. ¿Tenés una necesidad? ¿Necesitas una dirección? Decirle, Dios, háblame por tu palabra. ¿Qué es lo más seguro? Pero Dios siempre te va a responder. Ahora el enemigo te va a decir, ¿ves que Dios no te escucha a vos? Entonces te va quitando el gozo, la paz. Porque cuando nosotros no estamos viviendo de la manera
que queremos, si estamos teniendo muchas situaciones, muchos problemas, quizás deudas, quizás situaciones familiares, no sé, lo que sea, y vos te presentás delante de Dios, pero el enemigo te siembra ese pensamiento de que Él no te responde a vos, de que Él no te escucha, se va a arraigar ese sentimiento de que no sos importante para Él, cuando la palabra de Dios dice que sos su especial tesoro. Cuando la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, tu padre y tu madre se pueden olvidar de vos, aunque es algo, ¿no? Ahí mismo, cuando leemos su palabra, decimos, es raro que suceda, pero sabemos que puede suceder. Que un padre y una madre abandone a sus hijos, puede suceder. Pero dice, yo nunca me olvidaré de vos, porque te tengo esculpida en la palma de mi mano. ¡Wow! Y a veces quizás lees eso y decís, Señor, me cuesta creer, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a creer que me tenés esculpida en la palma de tu mano, ayúdame a entender que soy sumamente importante para vos. Y así tu identidad va creciendo. Pero el enemigo siempre va a querer venir, iglesia, durante todo el tiempo, a través de un pensamiento de esa pequeña zorra, a querer destruir tu viña. Y tu viña está en flor. Y de cada una de esas flores va a salir un fruto. Algunos ya salieron, otros Dios los está preparando, pero el enemigo va a venir una y otra vez a querer robarte lo que Dios te dio. Y tenemos que estar atentos. Tenés que estar atenta, iglesia. Tenés que cuidar, tenés que valorar lo que Dios te dio. Tenés que entender el entendimiento que viene por medio de la palabra, por medio de la relación con Dios. Vas a ir creciendo y vas a discernir esas voces. Bueno, ahora en los teléfonos no se puede. Creo que la vez pasada vos lo comentaste. Ahora a vos te llama alguien, salvo que sea número, que no lo tengas agendada la persona. ¿Viste cuando dice número desconocido? Bueno, vamos ahora, número desconocido. No tenés agendada la persona que te habló. Y decís hola, y si no es una persona con la que hablás, antes se notaba más en los teléfonos que teníamos, no en los celulares. Vos decías hola y no tenías la menor idea de quién estaba del otro lado hasta que no te daba su nombre, porque no salía el número. No teníamos nada de eso antes, en nuestra época, antes de los celulares. Pero si era una persona con la que vos hablabas siempre, vos reconocías el timbre de voz. Vos sabías quién era, por el timbre de voz, por la forma de hablar. Pero cuando no hablas seguido, no te va a suceder. Con Dios es lo mismo. Tenemos que conocer ese timbre de voz de Dios para saber si ese pensamiento, si eso que me está hablando es Dios o no es Dios. ¿Y cómo sé que es Dios? Dios nunca va a hablar algo, nunca te va a decir algo que se contradiga a la palabra que ya está escrita. Jamás. Dios nunca te va a decir algo que sea contrario a su palabra. El enemigo permanentemente. Ahora hay que estar muy atento, porque como te dije al principio, el enemigo no se nos presenta con un tridente. Entonces se nos presenta, como dice acá la palabra Cantares, pequeñas zorras. Las pequeñas zorras. Las zorras grandes vos las ves y vos decís, no, acá no vas a entrar. Pero las pequeñas zorras entran por un huequito muy pequeño que tenemos que estar atentos y no permitir en nuestra vida esas grietas. ¿Qué grietas? ¿Qué son las grietas? Y las grietas vienen a través de falta de perdón, de bronquitas que dejamos ahí en un costado de nuestro corazón, de esas cosas que pasa algo y ya sacamos todo el historial, como en la computadora, tenemos todo el historial ahí de, bueno, esas cosas
son las que le abren la puerta al enemigo para que pueda entrar y salir con esas pequeñas zorras, esos pequeños pensamientos que destruyen lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa obra de transformación, de sanidad, de restauración. Y comenzás quizás a darte vuelta y mirar las cosas pasadas, y el muerto que estaba allá, vas vos corriendo a buscarlo de nuevo y te lo pones acá, te lo enganchás acá en tu pierna, entonces volvés a caminar con ese muerto, con esa situación de dolor, de decepción. Tenemos que en este tiempo estar livianos para poder correr. La palabra de Dios nos enseña que nosotros estamos, iglesia, en una carrera. Nos tenemos que preparar. Aquellos que salen a correr la carrera no salen así nomás, se preparan. Aquella persona que tiene que competir en una carrera se comió determinada comida a la noche para tener más energía, se lleva su agua, se lleva unas zapatillas deportivas que sean de buen calce, que sean cómodas, una ropa adecuada. Se viene preparando desde tiempo para correr la carrera. Y la palabra de Dios nos dice, corran de modo que obtengan el premio, porque muchos corren, pero no todos alcanzan ese premio. Y estamos en una carrera, y el enemigo lo que nos pone es palos, piedras, para que te caigas, para que yo me caiga, para que diga, no, ya está, no corro más, esto es demasiado para mí. Yo no puedo, ese yo no puedo tan famoso que creemos que es normal. Iglesia, no es normal. No es normal. Para nosotros, hoy, tenemos que desarraigar de nuestras vidas el no puedo, porque es contrario a la palabra. El no puedo, quizás lo tenemos en la mente todo el día, en cosas que tenemos que hacer. No nos creemos capaces, creemos que es demasiado, o lo intentamos y salió mal, entonces ya esto no es para mí, no alcanzo. Y ese no puedo está permanentemente en un cartelito colgado delante nuestro. El enemigo no hace mucho esfuerzo. A veces con un solo no puedo, ya está. Nos limita. Y creo que todos luchamos contra esto, contra esas limitaciones que creemos que tenemos y que sí en realidad las tenemos. Gloria a Dios por las limitaciones. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque Él es el que se glorifica, dice la palabra, a través de mis debilidades y de mis limitaciones. Ahora, si esa limitación hace que yo no pueda avanzar, tengo que desarraigar. Yo digo y pienso, no puedo. Y la palabra dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. No me animo, no sé cómo hacer, no sé cómo voy a hablar, no sé cómo voy a encarar esta situación, no sé cómo lo voy a solucionar, no puedo. Y Dios dice, sí, conmigo podés, porque yo te voy a fortalecer, porque yo te voy a dar lo que necesites para que lo puedas alcanzar. Y es una batalla diaria que tenemos vos y yo que batallar, valga la redundancia, para poder alcanzar y permanecer. Yo quiero ver esos frutos. Yo ya vi frutos de mi árbol, pero quiero cosechar la próxima cosecha. Yo la quiero. Entonces tuve que detenerme a no cortar esas ramas. Y había ramas, iglesia, y a veces nosotros estamos también de esa manera. Había ramas que tenían hojas, que estaban apestadas. Entonces, ¿qué hice con esas ramas? Más fácil era cortar las ramas. Le saqué las hojas apestadas. Tenemos que comenzar a estar atentos y a no permitir en nuestras vidas hojitas
que en semejante rama 2 o 3 hojas que ya estaban apestadas, que ya estaban comidas por las hormigas, que ya estaban teniendo como ese moho blanco que después se contagia a todo, las corté directamente. Quedó la rama peladita, feucha quedó, y a veces nos encontramos de esa manera. No importa, porque lo pequeño que estaba ahí, esas flores que en estos días no fui a ver, pero ya deben estar crecidos, esos capullitos, ahí le tiré todo el fertilizante, el veneno, y después el árbol, el Señor hace su obra. Y a veces permitimos que esas hojas que están contaminadas, esas pequeñas zorras, permanezcan en nosotros. No permitas que aunque sea pequeño, vos digas, no pasa nada con esto. Sí, pasa mucho. Mucho pasa. En tu vida y en la vida del otro, de los demás. Ustedes no se olviden que somos carta leída, que los demás nos miran. Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, compañeros de facultad, de trabajo, vecino, familia, te miran, te observan. Y esa hojita que vos dejaste, contaminada, sucia, ¿la ven? No, no se ve. Sí se ve. Sí que se ve. Entonces no dejemos esas cosas, esas pequeñas cosas. Presentémonos delante de Dios y digámosle a Él, como venimos cantando, esta canción que Dios la envió en el momento oportuno. Él está en cada detalle, iglesia. En cada detalle. Cuando cantamos esta canción, Derriba las mesas, y nos presentamos cantando delante de Dios, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, examíname. Señor, examina mi corazón, probame. Temblamos cuando hacemos esa oración porque sabemos lo que se viene. Porque Dios se lo toma, Dios toma tu oración. Yo no sé si vos alguna vez hiciste esta oración. Yo hago esa oración, hago así, porque ya sé, hago así. Pero bien, porque siempre algo con la lupa de su palabra y de su espíritu ahí en mi alumbra. Gloria a Dios por eso, iglesia. Presentémonos de esta manera. ¿Para qué? Para que el diablo no pueda venir a nosotros con ningún pensamiento que no sea conforme a lo que Dios está hablando de tu vida. Viene un pensamiento, compáralo con la palabra de Dios. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice que nosotros tenemos que pensar en estas cosas. Consideren bien, dice, consideren, presten atención si sus pensamientos son verdaderos, si son respetables. Presten atención si son justos, puros, amables, dignos de admiración. Y si no, hay que desecharlo. Y a veces, esto era lo que el Señor me hablaba fuertemente. El pensamiento te acompaña, iglesia, desde que te levantás hasta que te acostás y no prestaste atención a lo que estabas pensando. Solamente lo dejaste y cuando te diste cuenta, ay, no sé qué me pasa, siento una angustia. ¿Por qué? ¿De la nada pasó algo? No sé, me siento, o estoy con bronca, tengo ganas de pegarle a alguien. ¿Nunca dijiste tengo ganas de pegarle a alguien? Sí, seguro que sí. O esto, o lo otro, una gana de gritar, una gana de esto. ¿Por qué nos pasan esas cosas? Porque no prestamos atención a lo que entra y lo dejamos ahí. Y eso que quedó ahí después se convierte en una emoción. Y accionamos y nos sentimos de determinada manera cuando Dios tiene preparado para nosotros gozo, paz, esperanza. Romanos 4 dice que cuando Abraham estaba esperando la promesa,
de parte de Dios, que Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y ese varón tenía una mujer estéril, un hombre mayor, y dijo, esto es imposible. Pero dice que él se fortalecía en fe. Dice que él se fortalecía, y a veces tenemos que ir a Dios y decir, Señor, volveme a dar esperanza, renová el gozo de mi salvación. A veces perdés el gozo de tu salvación. Estás tan atribulado con tantas cosas que no te das cuenta que Dios te salvó, que Dios te rescató de la muerte. Que si salís a la calle ahí, que a nadie le pase eso, por favor, que si salís a la calle ahí y nos pasa algo, nos vamos. Había un himno, un coro que decía, que yo sé para dónde me voy con el Señor, me voy con el Señor. Los hermanos, me acuerdo cuando lo cantábamos, los viejitos cantaban contentos, me voy con el Señor. Los jovencitos no lo cantaban, no querían cantar. No, espera, yo todavía no me quiero ir con el Señor. Yo todavía, algunos dicen, yo me quiero casar, tener un hijo, me van haciendo toda la lista, yo me río. Me van haciendo toda la lista de lo que quieren así, está bien. Pero no perdamos el gozo de la salvación, no nos desenfoquemos. El enemigo, el diablo te va a traer pensamiento para desenfocarte del propósito de Dios, para desenfocarte del llamado, para desenfocarte de la paz que Él te da, que sobrepasa todo entendimiento, iglesia. Que va a haber situaciones, circunstancias difíciles, sí, pero como decía Joel, Salmos 34, yo voy a alabar a Dios en todo tiempo y aún llorando. Voy a levantar mis manos llorando, pero lo voy a seguir alabando, porque Él es digno. Y algo sucede dentro de nosotros cuando comenzamos a tener este entendimiento, a saber que el Señor nos diseñó para que podamos vivir en victoria. Vivir en victoria no significa que todo va a estar bien. Vivir en victoria significa ir pasando esas batallas, ganando esas batallas que cada día, cada uno de nosotros tenemos. De victoria en victoria, de gloria en gloria, y sí, claro, pero hay que ir de batalla en batalla para ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Entonces, cuando las cosas vienen difícil, nos agarramos fuerte de la palabra de Dios y sigamos caminando. Somos un ejército. Los ejércitos están alistados, están preparados, no salen a la batalla sin sus armas, sin sus escudos, sin sus cascos. Se ponen en la posición en que cada uno tiene que estar. Un ejército va a pelear. Nosotros somos el ejército de Dios. El enemigo viene contra nosotros y a veces quizás el diablo te pone. Por eso Dios me hablaba mucho del entendimiento, ¿no? Te pone amigos o compañeros de trabajo o familiares, pero mira, no va a la iglesia y le va re bien. Tu vecino, mira, se cambió otra vez el auto, arregló la casa, no va a la iglesia, le va re bien. Bueno, primero, no sé, yo estuve fuera del camino del Señor. Y eso de que te va re bien, porque quizás tenés cosas materiales, no es que te va re bien. Porque esa gente muchas veces no duerme de noche, no tienen paz y viven muchas situaciones. La paz solamente proviene de parte del Señor. Y viene esa comparación que si vos no tenés entendimiento, lo ves al otro que siempre está bien y vos siempre estás mal. Y no es así. Entonces, entender quiénes somos, lo que Dios nos dio, pararnos en esa posición espiritual que tenemos como hijos, tener la identidad de Cristo, saber que cada día, ¿por qué el enemigo me ataca? Porque no soy de su bando. Es así de sencillo. Porque no soy de su bando. Yo ya no soy del bando del enemigo. Entonces va a venir a querer hacerme volver al bando o derribarme donde estoy. Porque mucha gente no vuelve hacia atrás en Cristo.
estando en Cristo, está derribado. Y cuando hablamos de derribado, podemos tener una carta de infinidad de cosas y situaciones. Entonces, vivir en victoria es entender, tener la identidad de quién soy, de quién es Dios, de lo que dice su palabra, de lo que me habló cada día. Dios nos va a hablar cada día. Dios te va a dar esa palabra que vos necesites. No somos cualquier persona, somos hijos de Dios, rescatados por Dios. Dios pagó un precio por nosotros, no somos cualquier persona. Y a veces nos creemos iguales que los demás, peor que los demás, quizás inferiores. No entendiste. Por eso es un tiempo para entender. Es un tiempo donde Dios nos prepara como iglesia para lo que viene. Hay un mundo afuera que está gimiendo de dolor, que está gimiendo porque se está perdiendo. Y necesita el Señor a la iglesia que entendemos, que lo conocemos, que conocemos su palabra, para que salgamos a hablar de que de verdad se puede vivir de otra manera. ¿Es real? Sí, es real. Dios te da paz, Dios te salva, Dios te da gozo, Dios te transforma, Dios te limpia, Dios te restaura, Dios te levanta. ¿Eso es real? Sí, no se ve, pero es real, sucede, pasa. Y es real también cuando el enemigo viene con esos pensamientos para querer derribarte, iglesia. El enemigo no te quiere de pie. El enemigo, si no te puede sacar del camino, te quiere derribado. Pero el Señor en esta noche nos está diciendo, no permitan que las pequeñas zorras echen a perder su viña, esa viña que está en flor, esa viña que se está preparando para los buenos frutos, esa viña que el Señor está guardando, que está cuidando, pero cada uno de nosotros, de nuestra vida, cada uno con su propia vida, tenemos la responsabilidad de no dejar entrar aquellas pequeñas zorras que nada tienen que ver con Dios, que vienen a destruir y no a edificar, que vienen a desanimar y no a traer paz, a traer gozo. Todo lo que vos veas que traiga a tu vida pensamientos que te lleven a hacer cosas que están mal, que son pecado, no proviene de Dios. Pero si lo dejamos, vamos a ir derechito a lo que el enemigo quiere hacer: hurtar, matar y destruirte. Por eso es tiempo de entender, es tiempo de levantarse. Y una de las cosas fundamentales es ser renovados por la palabra de Dios. Y ya con esto voy terminando. El Señor me hablaba acerca de 1 Corintios 2:16, que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y lo decimos, y quizás lo leemos, y lo escuchamos, y lo creemos. Pero, ¿qué pasa en nuestra vida con eso? Yo tengo la mente de Cristo. Entonces, y el Señor me hablaba de esto. Al tener la mente de Cristo, Dios te dio, iglesia, la capacidad de poder pensar como Dios piensa, de poder tener ese entendimiento de lo que Él quiere que hagas. La gente común que no tiene a Cristo no tiene la mente de Cristo, por lo tanto no tiene la capacidad de discernir las cosas espirituales, no tiene la capacidad de poder vivir la vida en Dios. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice vamos a tener, pedísela a Dios en oración, Dice tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, tenemos la capacidad de pensar como Dios piensa. ¿Y cómo piensa Dios, pastora? La palabra. Cuando vos lees la palabra,
ahí Dios te revela como Él piensa. Cuando leemos la palabra, ahí Dios nos revela quién es Él, lo que Él quiere y cómo piensa. Por eso es tan importante. En 2 Corintios 10:5, cuando dice, lleven cautivos, sujeten ese pensamiento que no tiene nada que ver con Dios, a la obediencia a Cristo. No dejes que permanezcan esos pensamientos, porque el enemigo quiere derribarte, pero el Señor nos dio la capacidad de levantarnos, nos dio la capacidad de poder triunfar, de poder tener la victoria en cada una de las batallas que nos toque vivir. Cada uno de nosotros tiene batallas individuales y diferentes. Y Dios nos dio la mente de Cristo, esa capacidad maravillosa de poder vencer, iglesia. Efesios 4:23, Él nos llama a ser renovados. Y eso depende de nosotros. Renueven su manera de pensar por medio de la palabra. No se adapten, no nos adaptemos. No dejemos que esos pensamientos de derrota, de temor, de ansiedad, ¿cuántos están quizás en las noches, los ojos así como dos huevos duros y no podés dormir? Levántate de la cama, deja de dar vueltas en tu cama, levántate, andate a un lugar de tu casa, algún rincón y ponete ahí. O quédate mismo en la cama, no sé. Yo me levanto. Pero digo, me levanto porque entiendo la actitud de levantarse. A eso me refiero. Quédate en tu habitación, pero levántate de esa posición, aún físicamente. Empezá a alabar a Dios. Decís, bueno, no puedo dormir. Ok. Voy a alabar a Dios. Voy a interceder por otros. Ay, pero no. Mañana tengo que ir a trabajar, pero mirá a la hora que... Ponete a alabar a Dios. Te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer con tu vida. Y te puedo asegurar que las 2 horas o 3 que duermas van a ser más que suficientes, porque vas a dormir y vas a descansar de una manera, con una paz, que va a ser como haber dormido 8 horas, 10 horas seguidas. A veces dormimos mucho, si depende de horas, y te levantás y te duele todo el cuerpo. Y a veces quizás, durmiendo menos, estás más descansado, porque el descanso viene de Dios. Amén. El descanso viene de Dios, aunque necesitamos dormir.